Apreciados hermanos, gracias por hacer parte del ministerio Más cerca de Cristo. Como todos los miércoles les traemos un banquete espiritual lleno de bendiciones del cielo. Esta palabra de Dios llenará tu vida y nos ayudará a crecer en Cristo. Libro. La temperancia, los capítulos, la profanación del templo de Dios. Abstinencia de los deseos carnales, la conversión, el secreto de la victoria. Que Dios bendiga a todos los que con amor escuchan este poderoso mensaje. La profanación del templo de Dios. El uso del tabaco es un hábito inconveniente, costoso y sucio. Las enseñanzas de Cristo, que señalan la pureza, la abnegación y la temperancia, todas reprenden esta práctica corruptora. Es para gloria de Dios que los hombres debiliten las facultades físicas, confundan el cerebro y rindan la voluntad a este veneno entontecedor. El joven que haya adquirido la costumbre de usar tabaco habrá contaminado todo su ser. La voluntad ya no tiene la prontitud y la fuerza que hacían de él, antes que aceptara el veneno del enemigo, una persona valiosa y en quien podía confiarse. No era necesario que su mente decayera. No necesitaba haber perdido la inspiración que viene de Dios. Pero cuando el agente humano trabaja en perfecta armonía con el destructor, agitando nervios y músculos de toda la estructura humana, está dañando la maquinaria mediante la cual trabaja el intelecto. Está nublando las ventanas a través de las cuales ve. Lo ve todo bajo una luz pervertida, al ver a personas que pretendían gozar de la bendición de una completa santificación mientras eran esclavas del tabaco y escupían y contaminaban todo a su alrededor. He pensado, ¿qué tal sería el cielo si en él hubiera personas que usan tabaco? Los labios que estaban tomando el nombre precioso de Cristo estaban contaminados por la saliva mezclada con tabaco, el aliento estaba corrompido por el hedor, y los mismos rasgos denotaban contaminación. El alma que amaba esa suciedad y se gozaba en esa atmósfera venenosa, también tenía que estar contaminada. Las señales exteriores testificaban de lo que había adentro. Hombres que profesan piedad ofrecen sus cuerpos en el altar de Satanás, y queman el incienso del tabaco a su majestad satánica. ¿Parece severa esta afirmación? La ofrenda debe ser presentada a alguna deidad. Como Dios es puro y santo y no aceptará nada que sea contaminador en su carácter, rechaza este sacrificio costoso, inmundo y profano. Por lo tanto concluimos que es Satanás quien reclama ese honor. He visto más de un ejemplo del poder de estos hábitos. Conocí a una mujer cuyo médico le había aconsejado que fumara como remedio para el asma. Según las apariencias, había sido una ferviente cristiana durante muchos años, pero llegó a ser tan adicta a fumar, que cuando se le instó a renunciar a ese hábito por malsano y contaminador, se negó terminantemente a hacerlo. Dijo, cuando se me presente claramente el asunto de que debo renunciar a mi pipa o perder el cielo, entonces diré, adiós, cielo, no puedo abandonar mi pipa. Esta mujer solo estaba expresando con palabras lo que muchos dicen con sus actos. Dios, el hacedor de cielo y tierra, el que creó al hombre y exige todo su corazón, todos sus afectos, es puesto en segundo lugar después de este repugnante y contaminador hábito molesto, el tabaco. El universo no caído se asombra que se descarte a Cristo en favor de estas complacencias que destruyen alma y cuerpo, cuando practicamos un régimen de comida y bebida que disminuye el vigor mental y físico, o somos hechos presa de hábitos que tienden hacia ese resultado, deshonramos a Dios porque le robamos el servicio que Él exige de nosotros. Los que adquieren y fomentan el apetito artificial por el tabaco, lo hacen a expensas de la salud. Están destruyendo energía nerviosa, cercenando fuerza vital y sacrificando fortaleza mental. Los que profesan ser seguidores de Cristo y tienen este terrible pecado en la puerta, no pueden tener una elevada apreciación de la expiación y una alta estima de las cosas eternas. Las mentes que están ofuscadas y parcialmente paralizadas por sustancias malsanas, son vencidas fácilmente por la tentación y no pueden gozar de comunión con Dios. El apóstol Santiago dice que la sabiduría que viene de arriba, primeramente es pura. Si él hubiera visto a sus hermanos usar tabaco, ¿no habría denunciado la práctica como terrena, animal, diabólica? Si Pedro estuviera ahora en la tierra,
exhortaría a los que dicen ser seguidores de Cristo a abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo pediría a todas las iglesias que se limpiaran de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cristo echaría del templo a aquellos que estuvieran contaminados por el uso del tabaco y que mancillaran el santuario de Dios con su aliento tabacal. Diría a esos adoradores, como a los judíos: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nosotros diríamos a los tales: vuestras ofrendas profanas de tabaco mascado y arrojado, contaminan el templo, y Dios las abomina. Vuestra adoración no es aceptable, porque vuestros cuerpos, que debieran ser templos del Espíritu Santo, están contaminados. Vosotros también robáis a la tesorería de Dios miles de dólares por complacer el apetito artificial. Los sacerdotes, que ministraban en las cosas sagradas, recibieron la orden de lavarse pies y manos antes de entrar en el tabernáculo, a la presencia de Dios, para pedir por Israel, para que no profanasen el santuario. Si los sacerdotes hubiesen entrado al santuario con la boca contaminada por el tabaco, habrían compartido la suerte de Nadab y Abiú. Sin embargo, profesos cristianos se inclinan delante de Dios en sus familias para orar, con sus labios contaminados por la suciedad del tabaco. Hombres que han sido apartados por la imposición de las manos para ministrar en las cosas sagradas, a menudo se paran detrás del púlpito con su boca contaminada, sus labios mancillados y su aliento corrompido por las suciedades del tabaco. Hablan a la congregación en lugar de Cristo. ¿Cómo puede un servicio tal ser aceptable a un Dios santo, que exigía que los sacerdotes de Israel hicieran preparativos muy especiales antes de entrar a su presencia, para que su augusta santidad no los consumiera por deshonrarlo, como en el caso de Nadab y Abiú? Pueden estar seguros los tales que el poderoso Dios de Israel es todavía un Dios de limpieza. Profesan servir a Dios mientras están cometiendo idolatría, haciendo un Dios de su apetito. El tabaco es su ídolo acariciado. Toda consideración elevada y santa debe inclinarse ante él. La conversión, el secreto de la victoria. La complacencia del apetito antinatural, ya sea por el té, el café, el tabaco o el alcohol, es intemperancia, y se halla en guerra contra las leyes de la vida y la salud. Usando estos artículos prohibidos, se crea una condición en el sistema, que el Creador nunca se propuso que hubiera. Esta indulgencia en cualquiera de los miembros de la familia humana es pecado. El sufrimiento, la enfermedad y la muerte son la penalidad segura de la indulgencia. La primera y más importante cosa es ablandar y subyugar el alma presentando a nuestro Señor Jesucristo como el portador del pecado, el Salvador que perdona el pecado, haciendo el Evangelio tan claro como sea posible. Cuando el Espíritu Santo trabaja entre nosotros, se convencen las almas que no están listas para la aparición de Cristo. Los adictos al tabaco sacrifican su ídolo y el bebedor su alcohol. No podrían hacer esto si no captaran por la fe las promesas de Dios para el perdón de sus pecados. Cristo dio su vida para comprar la redención para el pecador. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito estaba trayendo flaqueza física y amortiguando las facultades perceptivas, de manera que no pudiesen discernirse las cosas sagradas y eternas. Sabía que la complacencia propia estaba pervirtiendo las facultades morales, y que la gran necesidad del hombre era la conversión del corazón, la mente y el alma de la vida de complacencia propia a una vida de abnegación y sacrificio. El hábito del tabaco ofusca muchísimas mentes. ¿Por qué no renuncia usted a este hábito? ¿Por qué no se levanta y dice: no serviré más al pecado y al diablo? Diga: abandonaré esta hierba venenosa. Nunca podrá hacerlo por su propia fuerza. Cristo dice: yo estoy a tu diestra para ayudarte. Las tentaciones a la complacencia del apetito tienen un poder que puede ser vencido solamente por la ayuda que Dios puede impartir. Pero con cada tentación tenemos la promesa de Dios de que habrá una salida. ¿Por qué, pues, tantos son vencidos? Es porque no ponen su confianza en Dios. No sacan provecho de los medios provistos para su seguridad. Por lo tanto,
las excusas que se presentan en favor de la complacencia del apetito pervertido no tienen peso delante de Dios. Para toda alma que lucha por elevarse de una vida de pecado a una vida de pureza, el gran elemento de fuerza reside en el único nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Si alguno tiene sed, de esperanza tranquila, de ser libertado de inclinaciones pecaminosas, Cristo dice, venga a mí y beba. Juan 7:37. El único remedio contra el vicio es la gracia y el poder de Cristo. De nada sirven las buenas resoluciones que uno toma confiado en su propia fuerza. No conseguirán todas las promesas del mundo quebrantar el poder de un hábito vicioso. Nunca podrán los hombres practicar la templanza en todo sino cuando la gracia divina renueve sus corazones. No podemos guardarnos del pecado ni por un solo momento. Siempre tenemos que depender de Dios. Cristo llevó una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, y así dio ejemplo a todo ser humano. La vida que Él llevó en este mundo, tenemos que llevarla nosotros por medio de su poder y bajo su instrucción. En la obra que desempeñamos por los caídos, han de quedar impresas en el espíritu y en el corazón las exigencias de la ley de Dios y la necesidad de serle leales. No dejéis nunca de manifestar que hay diferencia notable entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios es amor, pero no puede disculpar la violación voluntaria de sus mandamientos. Los decretos de su gobierno son tales que los hombres no pueden evitar las consecuencias de desobedecerlos. Dios solo honra a los que le honran. El comportamiento del hombre en este mundo decide su destino eterno. Según haya sembrado, así segará. A la causa ha de seguir el efecto. Solo la obediencia perfecta puede satisfacer el ideal que Dios requiere. Dios no dejó indefinidas sus demandas. No prescribió nada que no sea necesario para poner al hombre en armonía con Él. Hemos de enseñar a los pecadores el ideal de Dios en lo que respecta al carácter, y conducirlos a Cristo, cuya gracia es el único medio de alcanzar ese ideal. El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer sus mandamientos, y el tentador no obtuvo ventaja alguna. A cada tentación Cristo contestaba, escrito está. A nosotros también nos ha dado Dios su palabra para que resistamos al mal. Grandísimas y preciosas son las promesas recibidas, para que seamos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Encareced al tentado que no mire a las circunstancias, a su propia flaqueza, ni a la fuerza de la tentación, sino al poder de la palabra de Dios, cuya fuerza es toda nuestra. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Salmos 119, verso 11, Salmo 17:4. Dirigid a la gente palabras de aliento, elevadla hasta Dios en oración. Muchos vencidos por la tentación se sienten humillados por sus caídas, y les parece inútil acercarse a Dios, pero este pensamiento es del enemigo. Cuando han pecado y se sienten incapaces de orar, decidles que es entonces cuando deben orar. Bien pueden estar avergonzados y profundamente humillados, pero cuando confiesen sus pecados, aquel que es fiel y justo se los perdonará y los limpiará de toda iniquidad. No hay nada al parecer tan débil, y no obstante tan invencible, como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará.
cuando los hombres que se han complacido en hábitos incorrectos y prácticas pecaminosas se rinden al poder de la verdad divina, la aplicación de esa verdad al corazón revitaliza las facultades morales que parecían estar paralizadas. El receptor llega a tener una comprensión más fuerte y más clara que antes de que su alma se asegurara a la roca eterna. Aún su salud física mejora al darse cuenta que está seguro en Cristo. La bendición especial de Dios, que descansa sobre el receptor, es de por sí salud y fuerza. Los hombres han contaminado el templo del alma, y Dios los llama a desertar y a luchar con todas sus fuerzas para reconquistar la virilidad que Dios les diera. Nada excepto la gracia de Dios puede convencer y convertir el corazón. Solo de Él los esclavos de los hábitos pueden obtener poder para romper las cadenas que los atan. Es imposible que un hombre presente su cuerpo como sacrificio viviente, santo, aceptable a Dios mientras siga complaciendo hábitos que le están restando de su vigor físico, mental y moral. Nuevamente dice el apóstol: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Cristo peleó la batalla en el terreno del apetito y salió victorioso. Nosotros también podemos vencer mediante la fuerza derivada de Él. ¿Quién entrará por las puertas de la ciudad? No aquellos que declaran que no pueden vencer la fuerza del apetito. Cristo ha resistido el poder de aquel que quisiera mantenernos en esclavitud, aunque debilitado por su largo ayuno de 40 días, resistió a la tentación y demostró por medio de ese acto que nuestros casos no son desesperados. Yo sé que no podemos obtener la victoria solos. Cuán agradecidos debiéramos estar de que tenemos un Salvador viviente que está listo y deseoso de ayudarnos. Recuerdo el caso de un hombre en una congregación a la cual me tocó dirigir la palabra. Estaba casi perdido física y mentalmente por el uso del licor y del tabaco. Estaba postrado por los efectos de la disipación, y su vestimenta estaba en consonancia con su quebrantada condición. A todas luces había ido demasiado lejos como para ser rescatado, pero cuando lo insté a que resistiera la tentación en la fuerza del Salvador resucitado, se levantó temblando y dijo: «Usted se interesa por mí, y yo me interesaré por mí mismo». 6 meses después llegó a mi casa. No lo reconocí. Con un rostro radiante de gozo y los ojos llenos de lágrimas, me aferró la mano y dijo: «Usted no me conoce, pero, ¿recuerda al hombre vestido de azul que se levantó en su congregación y dijo que trataría de reformarse?» Estaba asombrada. Allí estaba de pie, y parecía 10 años más joven. Había ido a su casa de esa reunión y había pasado en oración y lucha largas horas hasta que salió el sol. Fue una noche de conflicto, pero gracias a Dios, salió victorioso. Este hombre podía hablar, por su triste experiencia, acerca de la esclavitud de estos malos hábitos. Sabía cómo advertir a los jóvenes de los peligros de la contaminación y podía señalar a Cristo como la única fuente de ayuda a los que como él hubiesen sido vencidos. Sin el poder divino, ninguna reforma verdadera puede llevarse a cabo. Las vallas humanas levantadas contra las tendencias naturales y fomentadas no son más que bancos de arena contra un torrente. Solo cuando la vida de Cristo es en nuestra vida un poder vivificador podemos resistir las tentaciones que nos acometen de dentro y de fuera. Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Él es el médico del alma y del cuerpo y da la victoria sobre las pasiones guerreantes. Ha provisto todo medio para que el hombre pueda poseer un carácter perfecto. Al entregarse uno a Cristo, la mente se sujeta a la dirección de la ley, pero esta es la ley real, que proclama la libertad a todo cautivo. Al hacerse uno con Cristo, el hombre queda libre. Sujetarse a la voluntad de Cristo significa ser restaurado a la perfecta dignidad de hombre. Obedecer a Dios es quedar libre de la servidumbre del pecado y de las pasiones e impulsos humanos. El hombre puede ser vencedor de sí mismo, triunfar de sus propias inclinaciones, de principados y potestades, de los señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, y de las malicias espirituales en los aires. Victoria permanente.
Los que luchan contra el poder de los apetitos deberían ser instruidos en los principios del sano vivir. Debe mostrárselas que la violación de las leyes que rigen la salud, al crear condiciones enfermizas y apetencias que no son naturales, echa los cimientos del hábito de la bebida. Solo viviendo en obediencia a los principios de la salud pueden esperar verse libertados de la ardiente sed de estimulantes contrarios a la naturaleza. Mientras confían en la fuerza divina para romper las cadenas de los apetitos, han de cooperar con Dios obedeciendo a sus leyes morales y físicas. A los que se esfuerzan por reformarse se les debe proporcionar ocupación. A nadie capaz de trabajar se le debe enseñar a esperar que recibirá comida, ropa y vivienda de balde. Para su propio bien, como para el de los demás, hay que idear algún medio que le permita devolver el equivalente de lo que recibe. Aliéntese todo esfuerzo hacia el sostenimiento propio, que fortalecerá el sentimiento de la dignidad personal y una noble independencia. Además, la ocupación de la mente y el cuerpo en algún trabajo útil es una salvaguardia esencial contra la tentación. Los que trabajan en pro de los caídos encontrarán tristes desengaños en muchos que prometían reformarse. Muchos no realizarán más que un cambio superficial en sus hábitos y prácticas. Los mueve el impulso, y por algún tiempo parecen haberse reformado, pero su corazón no cambió verdaderamente. Siguen amándose egoístamente a sí mismos, teniendo la misma hambre de vanos placeres y deseando satisfacer sus apetitos. No saben lo que es la edificación del carácter, y no puede uno fiarse de ellos como de hombres de principios. Han embotado sus facultades mentales y espirituales cediendo a sus apetitos y pasiones, y esto los ha debilitado. Son volubles e inconstantes. Sus impulsos tienden a la sensualidad. Tales personas son a menudo una fuente de peligro para los demás. Considerados como hombres y mujeres regenerados, se les confían responsabilidades, y se los pone en situación de corromper a los inocentes con su influencia. Aun aquellos que con sinceridad procuran reformarse no están exentos del peligro de la recaída. Necesitan que se les trate con gran sabiduría y ternura. La tendencia a adular y alabar a los que fueron rescatados de los más hondos abismos, prepara a veces su ruina. La práctica de invitar a hombres y mujeres a relatar en público lo experimentado en su vida de pecado abunda en peligros, tanto para los que hablan como para los oyentes. El espaciarse en escenas del mal corrompe la mente y el alma. Y la importancia concedida a los rescatados del vicio les es perjudicial. Algunos llegan a creer que su vida pecaminosa les ha dado cierta distinción. Así se fomenta en ellos la afición a la notoriedad y la confianza en sí mismos, con consecuencias fatales para el alma. Podrán permanecer firmes únicamente si desconfían de sí mismos y dependen de la gracia de Cristo. A todos los que dan pruebas de verdadera conversión se les debe alentar a que trabajen por otros. Nadie rechace al alma que deja el servicio de Satanás por el servicio de Cristo. Cuando alguien da pruebas de que el Espíritu de Dios lucha con él, alentadle para que entre en el servicio del Señor. Recibid a los unos en piedad, discerniendo. Judas 22. Los que son sabios en la sabiduría que viene de Dios verán almas necesitadas de ayuda, personas que se han arrepentido sinceramente, pero que, si no se les alienta, no se atreverán a asirse de la esperanza. El Señor incitará al corazón de sus siervos a dar la bienvenida a estos temblorosos y arrepentidos, y a invitarles a la comunión de su amor. Cualesquiera que hayan sido los pecados que los asediaron antes, por muy bajo que hayan caído, si contritos acuden a Cristo, Él los recibe. Dadles, pues, algo que hacer por Él. Si desean procurar sacar a otros del abismo de muerte del que fueron rescatados ellos mismos, dadles oportunidad para ello. Asociadlos con creyentes experimentados, para que puedan ganar fuerza espiritual. Llenadles el corazón y las manos de trabajo para el Maestro. Cuando la luz brille en el alma, algunos que parecían estar completamente entregados al pecado, se pondrán a trabajar con éxito en favor de pecadores tales como eran ellos. Por medio de la fe en Cristo, habrá quienes alcancen altos puestos de servicio, y se les encomendarán responsabilidades en la obra de salvar almas.
Saben dónde reside su propia flaqueza, y se dan cuenta de la depravación de su naturaleza. Conocen la fuerza del pecado y el poder de un hábito vicioso. Comprenden que son incapaces de vencer sin la ayuda de Cristo, y su clamor continuo es: a ti confío mi alma desvalida. Estos pueden auxiliar a otros, quien ha sido tentado y probado, cuya esperanza casi se desvaneció, pero fue salvado por haber oído el mensaje de amor, puede entender la ciencia de salvar almas. Aquel cuyo corazón está lleno de amor por Cristo porque el Salvador le buscó y le devolvió al redil, sabe buscar al perdido. Puede encaminar a los pecadores hacia el Cordero de Dios. Se ha entregado incondicionalmente a Dios, y ha sido aceptado en el amado. La mano que el débil había alargado en demanda de auxilio fue asida. Por el ministerio de tales personas, muchos hijos pródigos volverán al Padre. Puede llegar a ser hijo de Dios uno que está debilitado y hasta degradado por la complacencia pecaminosa. Está en su poder el hacer continuamente bien a los demás al ayudarlos a vencer la tentación, al hacerlo se estará beneficiando a sí mismo. Puede ser una luz clara y brillante en el mundo, y al fin oír la bendición: bien hecho, buen siervo y fiel, de los labios del Rey de Gloria. En Australia me encontré con un hombre que era considerado libre de toda clase de intemperancia, excepto por un hábito. Fumaba. Vino a escucharnos a la carpa, y vuelto a casa una noche, según nos contó después, luchó contra el hábito del tabaco y obtuvo la victoria. Algunos de sus familiares le habían dicho que le darían 50 libras esterlinas si renunciaba a su tabaco, pero él no había querido hacerlo. Pero, dijo, cuando ustedes presentan los principios de la temperancia ante nosotros como lo han hecho, no puedo resistirlos. Ustedes presentan ante nosotros la abnegación de alguien que dio su vida por nosotros. No lo conozco ahora, pero deseo conocerlo. Nunca ofrecí una oración en mi casa. He descartado mi tabaco, pero esto es todo lo que he hecho. Oramos con él, y después de ausentarnos le escribimos, y más tarde lo visitamos de nuevo. Finalmente llegó el momento en que se entregó a Dios, y se está convirtiendo en una verdadera columna de la Iglesia en el lugar donde vive. Está trabajando con toda su alma para llevar a sus familiares al conocimiento de la verdad. En ese lugar, un pescador acababa de ser convertido a la verdad. Aunque había usado habitualmente la hierba venenosa, por la gracia de Dios decidió abandonarla. Se le preguntó: ¿tuvo usted una lucha muy dura para renunciar al tabaco? Yo diría que sí, contestó, pero vi la verdad tal como me fue presentada. Aprendí que el tabaco es perjudicial. Oré al Señor que me ayudara a abandonarlo, y Él me ayudó en forma señalada. Pero todavía no he decidido renunciar a mi taza de té. Esta bebida me da fuerza, y sé que si no la tomo voy a sufrir de fuertes dolores de cabeza. Los males del uso del té le fueron presentados por la hermana Sara. Ella lo animó a tener el valor moral para tratar de probar qué significaría para él renunciar a su taza de té. Él dijo: lo haré. 2 semanas después dio su testimonio en la reunión. Cuando dije que renunciaría al té, dijo: me propuse hacerlo. No lo tomé, y el resultado fue un dolor de cabeza muy fuerte. Pero pensé: ¿voy a tener que seguir usando té para evitarme el dolor de cabeza? ¿Tengo yo que depender tanto de él que cuando no lo tomo estoy en esta condición? Ahora sé que sus efectos son malos. No lo voy a tomar más. No lo tomé más desde entonces, y me siento cada día mejor. La cabeza ya no me duele. Mi mente está más clara que antes. Puedo comprender mejor las escrituras al leerlas. Pensé en este hombre, pobre en bienes de este mundo, pero con el valor moral suficiente para cortar con los hábitos de fumar y tomar té, que traía desde la niñez. No rogó que se le concediera complacerse un poco en el mal hacer. No, vio que el tabaco y el té eran perjudiciales, y decidió que su influencia estaría del lado correcto.
ha dado evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en su mente y carácter para hacer de él un vaso para honra. El Señor tiene un remedio para cada persona que está asediada por un gran apetito por las bebidas fuertes o el tabaco, o por cualquier otra cosa dañina que destruye la fuerza cerebral y contamina el cuerpo. Nos pide que salgamos de entre esas cosas y nos separemos, y no toquemos cosas inmundas. Debemos dar un ejemplo de temperancia cristiana. Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder mediante la abnegación y el sacrificio propio para dominar el apetito. Después de haberlo hecho todo, nos pide que nos sirvamos, apoyados en su fuerza. Desea que seamos victoriosos en todo conflicto con el enemigo de nuestras almas. Desea que obremos con entendimiento, como sabios generales de un ejército, como hombres que tienen perfecto dominio sobre sí mismos.